Mucho antes de que los barcos españoles aparecieran en las costas de México, el imperio azteca ya vivía bajo una sombra de inquietud y misterio. Según antiguas crónicas y relatos transmitidos por los pueblos indígenas, una serie de presagios extraños comenzó a manifestarse en el cielo y en la tierra, como si el propio universo estuviera anunciando un cambio inevitable. Estos eventos ocurrieron durante el reinado de Moctezuma II, el poderoso tlatoani que gobernaba el imperio azteca en el momento en que los españoles llegaron a Mesoamérica. Moctezuma era considerado no solo un líder político, sino también una figura profundamente espiritual. Para él y para su pueblo, el mundo estaba lleno de señales divinas, y cualquier fenómeno extraño podía ser interpretado como un mensaje de los dioses. Los aztecas creían que el universo estaba regido por ciclos sagrados y por la voluntad de fuerzas sobrenaturales. Cada acontecimiento importante podía tener un significado oculto. Por eso, cuando comenzaron a aparecer ciertos fenómenos inexplicables, muchos sacerdotes y sabios del imperio empezaron a temer que algo terrible estaba por suceder. Uno de los presagios más famosos fue la aparición de una misteriosa llama en el cielo. Según los relatos recogidos en antiguos textos, una especie de fuego brillante apareció durante varias noches seguidas. No era una estrella ni un cometa común. Parecía una columna de fuego que atravesaba el cielo oscuro, iluminando la noche como si fuera de día. La gente de Tenochtitlán observaba aquel fenómeno con asombro y temor. Algunos pensaban que era un mensaje de los dioses. Otros creían que era una manifestación de destrucción. Los sacerdotes intentaban interpretar su significado, pero incluso ellos parecían desconcertados. Este extraño evento fue solo el primero de varios presagios inquietantes. Poco tiempo después, ocurrió algo aún más perturbador. El gran templo de Huitzilopochtli, uno de los lugares más sagrados del imperio, comenzó a arder en llamas. Lo más extraño era que nadie sabía cómo había empezado el incendio. No hubo relámpagos ni enemigos atacando la ciudad. Simplemente, el fuego apareció de repente. Los habitantes de Tenochtitlán intentaron apagar las llamas desesperadamente. Sin embargo, el fuego parecía resistirse. Las crónicas cuentan que cuanto más trataban de extinguirlo, más intensamente ardía. Para los aztecas, este hecho fue profundamente inquietante. Los templos eran considerados espacios sagrados protegidos por los dioses. Si uno de ellos ardía sin explicación, significaba que algo muy grave estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Pero los presagios no terminaron allí. Otro fenómeno extraño fue observado en el lago que rodeaba la ciudad de Tenochtitlán. Una noche, el agua comenzó a agitarse violentamente. Grandes olas surgieron de repente, golpeando las casas y los templos construidos cerca de la orilla. La ciudad, que normalmente estaba protegida por la calma del lago, parecía estar siendo sacudida por una fuerza invisible. Algunos habitantes afirmaban haber escuchado un sonido profundo y aterrador, como si la tierra misma estuviera rugiendo. Los sacerdotes aztecas comenzaron a realizar rituales y sacrificios para calmar a los dioses. Intentaban descubrir qué significaban estas señales. Sin embargo, cuanto más observaban el mundo a su alrededor, más inquietantes se volvían los acontecimientos. Uno de los presagios más extraños involucraba a una mujer que, según los relatos, aparecía por las noches llorando y gritando por las calles. Decía frases misteriosas como: «Hijos míos, debemos irnos lejos. Nuestra ciudad está condenada». Los habitantes escuchaban su voz resonar en la oscuridad, pero cuando intentaban encontrarla, la mujer desaparecía. Algunos decían que se trataba de un espíritu,
otros pensaban que era una manifestación de los dioses. Con el tiempo, esta figura se convertiría en una de las leyendas más conocidas de México. La Llorona. Pero en aquel momento, para los aztecas, su aparición era otra señal más de que algo terrible se acercaba. Mientras tanto, Moctezuma recibía constantes informes de sacerdotes, astrónomos y mensajeros que hablaban de estos fenómenos inexplicables. Cada nueva señal aumentaba su preocupación. El emperador comenzó a consultar a los sabios del imperio, buscando una explicación. Los sacerdotes revisaban antiguos códices y tradiciones para tratar de interpretar los presagios. Y fue entonces cuando surgió una inquietante posibilidad. Algunos sacerdotes recordaron una antigua profecía relacionada con una figura mítica muy importante para la cultura mesoamericana. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Según la tradición, Quetzalcóatl había sido un dios sabio y poderoso, que en un pasado lejano había gobernado entre los hombres. Sin embargo, tras una serie de acontecimientos misteriosos, abandonó el mundo humano y prometió regresar algún día desde el oriente. Durante generaciones, esta historia había sido transmitida como una leyenda sagrada. Pero ahora, ante la serie de presagios que estaban ocurriendo, algunos comenzaron a preguntarse si aquel momento finalmente había llegado. ¿Qué era posible que el regreso de Quetzalcóatl estuviera cerca? La idea comenzó a expandirse entre los sacerdotes y nobles del imperio. Si el dios realmente regresaba, significaría un cambio enorme en el destino del mundo. Sin embargo, nadie imaginaba que la realidad sería aún más sorprendente. Mientras los aztecas interpretaban las señales del cielo y realizaban rituales para apaciguar a los dioses, en un lugar muy distante, al otro lado del océano, un grupo de hombres se preparaba para emprender una expedición que cambiaría la historia para siempre. Eran exploradores españoles liderados por un ambicioso conquistador llamado Hernán Cortés. Sus barcos pronto zarparían hacia tierras desconocidas, y sin saberlo, estaban a punto de entrar en un mundo que ya temía su llegada. Mientras los presagios continuaban apareciendo en el cielo y en la tierra, el miedo comenzaba a crecer dentro del imperio azteca. Lo que al principio parecía una serie de fenómenos extraños, poco a poco empezó a interpretarse como algo mucho más profundo. Una advertencia del destino. Los sacerdotes de Tenochtitlán, guardianes del conocimiento sagrado, pasaban largas noches observando las estrellas, consultando códices antiguos y realizando rituales para intentar comprender lo que estaba ocurriendo. En la cosmovisión azteca, el universo estaba lleno de señales. Nada sucedía por casualidad. Cada relámpago, cada estrella fugaz, cada cambio en la naturaleza, podía ser un mensaje enviado por los dioses. Fue entonces cuando un antiguo nombre comenzó a repetirse en los templos y palacios del imperio. Quetzalcóatl. Para los pueblos de Mesoamérica, Quetzalcóatl era mucho más que un dios. Era una figura legendaria, una deidad asociada con la sabiduría, el conocimiento, el viento y la creación. Su nombre significaba serpiente emplumada, una combinación simbólica entre el cielo y la tierra. Según las antiguas tradiciones, Quetzalcóatl había gobernado en tiempos remotos como un líder sabio que enseñó a los hombres muchas artes: la agricultura, la escritura, el calendario y las leyes. Pero, según la leyenda, su reinado terminó de manera trágica. Algunas versiones cuentan que fue engañado por otros dioses rivales. Otras dicen que abandonó su reino después de una traición. Lo cierto es que, antes de marcharse, Quetzalcóatl prometió algo que quedaría grabado en la memoria de generaciones enteras. Prometió que algún día regresaría. Y según la tradición,
su regreso vendría desde el oriente, cruzando el mar. Durante siglos, esta historia fue transmitida de generación en generación. Para muchos, era simplemente una antigua leyenda. Pero ahora, con todos los presagios que estaban ocurriendo, algunos sacerdotes empezaron a preguntarse si aquella promesa estaba a punto de cumplirse. La idea comenzó a inquietar profundamente a Moctezuma. El emperador azteca no era un hombre ignorante. Había sido educado en los templos y conocía bien las antiguas historias de su pueblo. Sabía que las profecías tenían un enorme peso en la cultura azteca. Si Quetzalcóatl realmente regresaba, significaría un cambio radical en el orden del mundo. Mientras tanto, en el año 1519, algo inesperado comenzó a suceder en las costas del Golfo de México. Los pueblos que vivían cerca del mar comenzaron a observar algo extraño en el horizonte. En la distancia, aparecieron unas enormes estructuras flotantes que nunca habían visto antes. Parecían montañas moviéndose sobre el agua. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un fenómeno sobrenatural. Algunas personas creyeron que eran templos flotantes enviados por los dioses. Otros pensaron que eran criaturas gigantescas emergiendo del océano. Pero lo que en realidad estaban viendo eran barcos europeos. En su interior viajaban hombres vestidos con armaduras brillantes, portando armas desconocidas y montando animales que los habitantes de Mesoamérica jamás habían visto. Caballos. Cuando los primeros mensajeros llevaron esta noticia a Tenochtitlán, el impacto fue inmediato. Los relatos hablaban de hombres con piel clara, barbas espesas y objetos de metal que reflejaban la luz del sol. Decían que sus armas producían un ruido ensordecedor y lanzaban fuego. Para los aztecas, estas descripciones resultaban difíciles de comprender. En su mundo, no existían armas de fuego ni armaduras metálicas. Moctezuma escuchaba los informes con creciente inquietud. Algunos mensajeros afirmaban que estos hombres venían del oriente, exactamente en la dirección desde donde, según la leyenda, debía regresar Quetzalcóatl. La coincidencia era demasiado inquietante. El emperador comenzó a preguntarse si aquellos extranjeros podrían estar relacionados con la antigua profecía. ¿Era posible que el Dios prometido estuviera regresando? La duda comenzó a crecer en su mente. Mientras tanto, los españoles continuaban avanzando hacia el interior del territorio. Su líder era un conquistador ambicioso y astuto, Hernán Cortés. Cortés había llegado con un pequeño grupo de soldados, pero su objetivo era enorme. Buscaba riquezas, gloria y nuevas tierras para el imperio español. A medida que avanzaba, Cortés también escuchaba historias sobre el poderoso imperio que gobernaba la región, el Imperio Azteca. Y pronto comprendió que aquel imperio estaba gobernado por un hombre que parecía temer algo. Moctezuma. Mientras los españoles exploraban las costas, Moctezuma tomó una decisión sorprendente. En lugar de preparar un gran ejército para destruir a los intrusos inmediatamente, decidió enviarles regalos. Y no cualquier regalo. Les envió objetos de oro, plumas preciosas, telas finas y otros tesoros de enorme valor. El mensaje era claro. El emperador azteca quería mostrar respeto, pero también esperaba que aquellos extranjeros se marcharan. Sin embargo, el plan tuvo el efecto contrario. Cuando los españoles vieron la enorme cantidad de oro enviado por Moctezuma, comprendieron inmediatamente que habían llegado a una tierra increíblemente rica. En lugar de marcharse, decidieron avanzar. Mientras tanto, dentro de Tenochtitlán, la tensión aumentaba. Algunos guerreros aztecas desconfiaban profundamente de los extranjeros. Creían que debían ser expulsados o destruidos antes de que fuera demasiado tarde.
pero Moctezuma dudaba. La posibilidad de que aquellos hombres estuvieran relacionados con la antigua profecía seguía atormentando su mente. Y esa duda cambiaría la historia de México para siempre. Mientras Moctezuma luchaba con sus dudas y temores, los extranjeros continuaban avanzando hacia el corazón del imperio azteca. Lo que comenzó como una expedición pequeña, pronto se convirtió en un acontecimiento que cambiaría el destino de toda Mesoamérica. Hernán Cortés y sus hombres no eran muchos. En total, apenas superaban los 500 soldados. Sin embargo, llevaban consigo algo que pocos imperios habían enfrentado antes: armas de fuego, acero europeo, caballos y, sobre todo, una ambición sin límites. Pero Cortés sabía que con tan pocos hombres no podía derrotar por sí solo a un imperio tan grande como el azteca. Por eso comenzó a hacer algo que resultaría decisivo para el futuro de la región: formar alianzas con los enemigos de los aztecas. El imperio azteca dominaba a muchos pueblos de Mesoamérica. Aunque era poderoso, también había generado resentimiento entre las ciudades y tribus que estaban obligadas a pagar tributo. Algunas de estas comunidades veían a los aztecas como opresores. Cuando los españoles llegaron, muchos de estos pueblos vieron en ellos una oportunidad inesperada. Uno de los encuentros más importantes ocurrió con los tlaxcaltecas, un pueblo guerrero que había resistido durante años el dominio azteca. Al principio, los tlaxcaltecas atacaron a los españoles, pensando que eran invasores como cualquier otro. Las batallas fueron intensas. Los guerreros indígenas eran numerosos y extremadamente valientes. Sin embargo, después de varios enfrentamientos, ocurrió algo inesperado. Los líderes tlaxcaltecas comenzaron a considerar una posibilidad arriesgada. En lugar de seguir luchando contra los españoles, podrían unirse a ellos para derrotar al imperio azteca. Era una decisión peligrosa, pero también podía cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Finalmente, la alianza se selló. Miles de guerreros tlaxcaltecas se unieron al pequeño ejército de Cortés. De repente, lo que antes era una expedición limitada, se convirtió en una fuerza mucho más grande. Mientras tanto, las noticias seguían llegando a Tenochtitlán. Mensajeros corrían por los caminos del imperio llevando informes cada vez más alarmantes. Decían que los extranjeros no solo avanzaban, sino que cada día se volvían más fuertes al sumar nuevos aliados. Moctezuma escuchaba estos informes con creciente preocupación. Algunos de sus consejeros insistían en que debía destruir a los intrusos antes de que llegaran demasiado lejos. Otros sugerían que tal vez era mejor observarlos y tratar de entender sus intenciones. Pero el emperador seguía atrapado en su duda. La antigua profecía sobre el regreso de Quetzalcóatl seguía rondando su mente. Si aquellos hombres realmente estaban relacionados con el Dios prometido, enfrentarlos directamente podría ser un acto peligroso, incluso para el poderoso imperio azteca. Mientras tanto, Cortés continuaba su avance hacia el interior del territorio. En su camino, llegó a una de las ciudades más impresionantes de la región. Cholula era un importante centro religioso y cultural, famoso por sus templos y por su enorme pirámide. Para muchos pueblos mesoamericanos, era una ciudad sagrada. Sin embargo, lo que ocurrió allí sería recordado como uno de los episodios más oscuros de la conquista. Según varias crónicas históricas, Cortés recibió rumores de que los habitantes de Cholula planeaban atacarlo. Algunos historiadores creen que estos rumores fueron exagerados o incluso inventados. Pero Cortés no quiso correr riesgos. Decidió actuar primero. En lo que se conoce como la masacre de Cholula, los soldados españoles y sus aliados indígenas atacaron repentinamente a los habitantes de la ciudad. Durante horas, la violencia se extendió por las calles. Miles de personas murieron. El mensaje era claro: los españoles estaban dispuestos a usar una fuerza brutal para avanzar.
Cuando la noticia de lo ocurrido en Cholula llegó a Tenochtitlán, el impacto fue enorme. Muchos comenzaron a comprender que aquellos extranjeros no eran simples viajeros ni mensajeros divinos, eran conquistadores. Aún así, Moctezuma continuaba dudando. En lugar de organizar un ataque inmediato, tomó otra decisión sorprendente: permitir que los extranjeros avanzaran hacia la capital del imperio. Mientras tanto, los exploradores españoles finalmente comenzaron a acercarse al Valle de México. Y entonces ocurrió algo que dejó a los conquistadores completamente asombrados. Desde las montañas que rodeaban el valle, pudieron observar por primera vez la ciudad de Tenochtitlán. Lo que vieron parecía salido de un sueño. La ciudad se extendía en medio de un enorme lago, conectada por largas calzadas que atravesaban el agua. Sus templos y palacios brillaban bajo el sol, reflejando la grandeza de una de las civilizaciones más impresionantes del continente. Incluso los propios soldados españoles quedaron maravillados. Muchos de ellos compararon Tenochtitlán con las grandes ciudades de Europa. Pero mientras los conquistadores observaban con fascinación aquella increíble capital, dentro de la ciudad el ambiente era muy diferente. Moctezuma sabía que el momento decisivo se acercaba cada vez más. Los extranjeros no eran un rumor lejano, estaban a punto de llegar a las puertas de su imperio. Los sacerdotes continuaban recordando los antiguos presagios. La llama en el cielo, el templo en flamas, las aguas agitadas del lago, la mujer que lloraba por las noches. Y ahora, hombres venidos del oriente, montados en criaturas desconocidas, avanzaban directamente hacia la capital. Todo parecía encajar con la antigua profecía. Pero Moctezuma aún no sabía si aquellos hombres eran dioses o el comienzo del fin. Y muy pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría la historia para siempre. El momento que durante semanas había sido solo un rumor, finalmente llegó. Los hombres extranjeros, aquellos que venían desde el oriente, montados sobre criaturas desconocidas y vestidos con armaduras brillantes, estaban a punto de entrar en la ciudad más poderosa de Mesoamérica, Tenochtitlán. La capital del imperio azteca era una ciudad impresionante, incluso para los estándares del mundo antiguo. Construida sobre islas en medio de un enorme lago, estaba conectada por largas calzadas que permitían el acceso desde la tierra firme. Sus templos se elevaban hacia el cielo, sus mercados estaban llenos de vida, y miles de canoas cruzaban los canales que recorrían la ciudad. Para los habitantes del imperio, Tenochtitlán era el centro del universo. Pero ahora, el destino de esa ciudad estaba a punto de cambiar para siempre. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército finalmente se acercaron a la gran capital. Junto a él marchaban no solo sus soldados españoles, sino también miles de guerreros indígenas aliados que veían en esta expedición una oportunidad para debilitar el dominio azteca. Desde las calzadas que atravesaban el lago, los conquistadores pudieron contemplar la ciudad con asombro. Muchos cronistas españoles describieron aquel momento como algo casi irreal. Jamás habían visto una ciudad tan grande ni tan organizada en el continente americano. Sin embargo, mientras los extranjeros avanzaban, dentro de la ciudad, el ambiente estaba lleno de tensión. Moctezuma sabía que no podía evitar el encuentro. El emperador azteca había tomado una decisión que aún hoy es discutida por historiadores: recibir a los extranjeros en la ciudad en lugar de atacarlos antes de que llegaran.
Para algunos, esta decisión fue resultado del miedo provocado por la antigua profecía. Para otros, fue una estrategia diplomática que salió terriblemente mal. Sea cual fuera la razón, el encuentro finalmente ocurrió. Moctezuma salió a recibir a Cortés en una de las grandes calzadas que conducían a la ciudad. Iba acompañado por nobles y sacerdotes, vestidos con ricas túnicas y adornos de plumas preciosas. El emperador era una figura imponente. Según las crónicas, su presencia imponía respeto incluso entre sus propios súbditos. Cuando ambos líderes se encontraron frente a frente, ocurrió un momento que cambiaría la historia. Moctezuma ofreció regalos a Cortés y a sus hombres. Entre ellos había collares de oro, joyas y telas finamente elaboradas. Para los españoles, el oro tenía un valor enorme, pero para los aztecas, el oro era principalmente un símbolo de poder y belleza, no una obsesión económica como lo era para los europeos. Este choque cultural tendría consecuencias profundas. Durante ese primer encuentro, Moctezuma permitió que los españoles entraran en la ciudad como invitados, pero pronto quedó claro que la situación estaba lejos de ser tranquila. Aunque Cortés había sido recibido con hospitalidad, también sabía que estaba en una posición extremadamente peligrosa. Él y sus hombres se encontraban dentro de la capital de un imperio enorme. Si los aztecas decidían atacarlos, sería casi imposible escapar. Por eso tomó una decisión audaz y arriesgada. En un movimiento que sorprendió a todos, Cortés decidió capturar a Moctezuma. El emperador azteca, el hombre más poderoso del imperio, se convirtió en prisionero dentro de su propio palacio. Durante un tiempo, la situación se mantuvo en un equilibrio extraño. Moctezuma seguía siendo tratado con respeto, pero ahora estaba bajo el control de los españoles. Mientras tanto, el descontento comenzaba a crecer entre los aztecas. Muchos guerreros no podían aceptar que su emperador estuviera siendo manipulado por extranjeros. La tensión finalmente explotó cuando los españoles cometieron un error fatal. Durante una importante ceremonia religiosa en Tenochtitlán, los soldados españoles atacaron a un grupo de nobles y sacerdotes aztecas que estaban celebrando un ritual. El ataque fue brutal. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad. La reacción fue inmediata. Los habitantes de Tenochtitlán se levantaron contra los invasores. De repente, los españoles y sus aliados se encontraron rodeados por una población furiosa que exigía venganza. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. En medio del caos, Cortés intentó usar a Moctezuma para calmar a su pueblo. El emperador salió a hablar con la multitud desde uno de los balcones del palacio. Pero para entonces, el respeto que muchos sentían por él se había transformado en frustración y rabia. Algunas crónicas afirman que la multitud comenzó a lanzar piedras. Poco después, Moctezuma murió. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo debatidas por los historiadores. Algunos dicen que murió por las heridas causadas por las piedras. Otros creen que los propios españoles pudieron haberlo asesinado. Lo cierto es que su muerte marcó el principio del fin para el imperio azteca. La guerra abierta había comenzado. Durante los meses siguientes, los españoles y sus aliados indígenas lucharon contra las fuerzas aztecas en una serie de batallas devastadoras. Finalmente, en 1521, Tenochtitlán cayó.
La gran capital fue destruida y sobre sus ruinas comenzaría a levantarse una nueva ciudad, lo que hoy conocemos como Ciudad de México. Pero incluso después de siglos, la pregunta sigue fascinando a historiadores y narradores. ¿Realmente existió una profecía que predijo la llegada de los españoles? Algunos expertos creen que los presagios fueron reinterpretados después de la conquista para explicar un evento tan traumático. Otros creen que las historias reflejan verdaderas tradiciones que ya existían antes de la llegada europea. Lo que es seguro es que la caída del Imperio Azteca no fue solamente causada por una profecía. Fue el resultado de alianzas, guerras, enfermedades y decisiones humanas que cambiaron el destino de todo un continente. Sin embargo, la historia de aquellos presagios y del supuesto regreso de Quetzalcóatl sigue siendo una de las leyendas más fascinantes de la historia de México. Una historia donde la realidad y el mito se entrelazan, y donde el misterio todavía permanece.